UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos sobre China y el mundo con Jorge Galván y Andrei Guerrero. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Andrei. Aquí en la recta final, pero entusiasmado por continuar con esto, ¿no? Y ir planificando el próximo año, ¿no? Así es, estamos ya en finales de todo, de semestre, de grabaciones, así que muy contentos, cansados, pero al mismo tiempo satisfechos, ¿no? Por los logros alcanzados hasta ahora. El día de hoy vamos a hablar sobre el G20, un triángulo que hemos comentado ya en estos últimos episodios, México, China y Estados Unidos, y el futuro de los negocios internacionales. Jorge, vamos a hablar sobre esta cumbre, sobre todo de este grupo de los 20 que se celebró en Río de Janeiro, Brasil, los temas principales que se discutieron por estos tres países, cómo fue la participación de México, lo que significa eso para la economía, los negocios internacionales y particularmente también la participación de esas dos grandes potencias, China y Estados Unidos, qué implicaciones conlleva eso para las empresas, las cadenas de suministro global, para la región de Norteamérica también, que ahorita pues, han abierto múltiples temas en la agenda de esa región y la variable China no está siendo ignorada, todo lo contrario, ¿verdad? Es un ingrediente más en toda esta conversación. Pero antes, como siempre, agradecer a UABC Radio por el espacio, a Omar por el apoyo en la producción de estos episodios, a la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC. Revisen todos los programas que ofrece esta facultad y la universidad en general. Hay muchísimos programas de estudio a nivel licenciatura, posgrado, cursos, diplomados, etcétera. Jorge. Interesante esta cumbre, Andrei. Otra más de las que hemos venido platicando aquí. Fíjate que yo me decepcioné un poco sobre ella, que ahorita vamos a ir platicando, ¿no? Y la veo ya un tanto moribunda a esta cumbre, ¿no? Por esas diferencias tan notorias que hay entre los países miembros de la misma. Pero no deja de ser un tema importante a darle seguimiento. Ahorita me vino a la mente que mencionas el triángulo. Pues no sé si el triángulo se termine rompiendo por el eslabón más débil, ¿no? Vamos a ver. Hay mucha presión, se va a venir un montón de cosas interesantes y pues nosotros que nos gusta darle seguimiento a estos temas y platicar con la gente que nos escucha al respecto, pues vamos a estar aquí insistiendo con ellos, ¿no? Eso es, entonces estamos ante una cumbre, a diferencia de lo que platicábamos en los BRICS, en donde al final nos contabas que pues tienes una gran expectativa, ¿no? De ese grupo de países emergentes. Con G20 ocurre entonces lo contrario. Ves que el grupo se está rompiendo, que hay tantas diferencias que no logran consolidarse y unir una sola voz. Y bueno, vamos por partes, Jorge, si te parece. ¿Qué es el G20? ¿Por qué es importante que lo tomemos en cuenta, más allá de que quizás esta última cumbre no cumplió con tus expectativas, pero al mismo tiempo nos dices, ¿no? Que es importante que le sigamos la pista. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Qué nos puedes decir, Jorge? Esta agrupación nace bajo el caos de la crisis de las hipotecas, ¿verdad? Por allá la crisis detonó a finales del 2007, pero básicamente fue durante el 2008 que vivimos como habitantes de este planeta una sacudida fuerte, ¿no? Hasta ese momento había sido la peor crisis económico-financiera en la historia del planeta, ¿no? Superando con creces a la famosa Gran Depresión de los 30 del siglo XX. Esta agrupación está conformada, Andrei, por Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y un asiento especial para la Unión Europea. Entonces hablamos, si bien es cierto, es G20, ¿verdad? Pero hay más de 20 naciones que forman parte de él, ¿no?
Ahorita, mencionando los nombres de los países que forman parte del grupo, nos podemos dar cuenta que la gran mayoría está ubicado en estos dos grandes grupos de poder que hay en la actualidad, ¿no? Que es el G7 más la Unión Europea y los BRICS Plus, excepto naciones como México. Eso es que... No está ni en uno ni en otro. Ni en uno ni en otro, eso es. Entonces, 19 economías, las más grandes, las más importantes del mundo, más la Unión Europea, representando más del 80% del Producto Interno Bruto del mundo, 75% del comercio global y 2/3 de la población mundial. Es un grupo con una importancia muy significativa en términos económicos, demográficos, comerciales. Y bueno, esta cumbre se celebró en Río de Janeiro del 18 al 20 de noviembre. ¿Y por qué fue importante para ti, Jorge? ¿Qué temas fueron los que se abordaron en esas mesas de discusiones? El principal tema que podemos resaltar ya después de la declaratoria final, o bueno, de los más importantes, creo yo, fue el tema del medio ambiente y de tratar de tomar acciones pues reales, ¿no? A favor del medio ambiente y frenar o contener un poco el deterioro del mismo, con estos dos grandes temas que desde hace tiempo venimos escuchando por parte de los científicos y personas que estudian al respecto, que son el cambio climático y el calentamiento global. Insistió mucho el gobierno encabezado por Lula da Silva en la necesidad de que los países necesitan voltear a ver la urgencia que tenemos en la materia. El propio Deutsche Bank, cuando publicó hace unos años un reporte haciendo alusión a que vivimos en un nuevo superciclo, hacía mención de que el problema medioambiental iba a ser una de las cosas más notorias que estamos viviendo a partir de unos años a la fecha, ¿no? Sí. Yo resaltaría ese como el gran tema, André, de la cumbre. Sí, definitivamente. Y creo que se intentó incluir en las discusiones temas como Rusia y Ucrania, todas estas tensiones geopolíticas, pero Lula da Silva, por lo que entendía, estaba diciendo espérense, ¿no? Sí, aquí hay un como tema... que no quisieron mezclarlos. Así, ¿no? es, eso es. Entonces, más allá de eso también hay que decir, ¿no? Que en este grupo se toman decisiones importantes, no solamente para el cambio climático, todo el tema medioambiental, sino también en términos económicos, ¿verdad? Las cadenas globales de valor, de suministros, el papel de la tecnología también es otro de los grandes temas que se ha abordado. Entonces, las decisiones que se toman, Jorge, en este grupo de los 20, pues tienen unas afectaciones directas en el comercio nacional e internacional, en las inversiones, en las cadenas globales de producción de suministro y en el medio ambiente naturalmente, Claro. ¿no? Que es uno de los grandes temas que se ha incluido. Yo diría no solamente en esta cumbre, en esta conversación que tienen de alto nivel estos 19 y más países, sino en casi todos los foros internacionales, ¿no? Se ha convertido en el tema de temas y no por nada, ¿no? Porque estamos viviendo una crisis climática muy importante. Entonces, poco a poco en Foro Económico Mundial, Sí. Aquí en el G20, en los BRICS de donde venimos de Las hablar. asambleas de la ONU. Así es, ¿verdad? es el tema, ¿no? De donde se está hablando más, entonces está muy bien justificado, ¿no? Pero bueno, luego ahí se tomarán decisiones importantes. Fíjate que yo soy de esas personas que esperaba que, además del tema fundamental y urgente que es el hacer algo ya de una vez por todas con las políticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la inversión en energías pues más amigables con el medio ambiente, se tenía que haber hablado más y con seriedad respecto a los dos grandes temas, ¿no? Que es el genocidio en Palestina y en el Líbano y el conflicto en Ucrania. Uh-huh. Y ahí es donde yo creo que la cumbre como tal fracasó. Ya. Debido a que pareciera ser al gobierno de Brasil no le interesó tanto confrontar a los diferentes actores. Ahorita que mencionábamos los países que forman parte de, pues ahí tú notas claramente que hay una división, una brecha, una franja que se abre cada vez más
entre las posturas de unos y de otros, ¿no? Ujú. Pero creo yo que estos escenarios son los ideales para precisamente sentar a las partes y decir, Claro. oigan, tenemos que darle solución y detener esto a como dé lugar, ¿no? Ujú. Se critica que, pues, por ejemplo, el rol ya de Joe Biden, ¿no? Incluso hacían mofa ahí de hasta la posición donde lo ubicaron en una fotografía por ahí, ¿no? Ujú. Ya ni siquiera Llegó tarde, relevante. ¿no? A esa foto. ¿Manda? A una de las fotos llegó tarde y Trudeau Sí, también. sí, lo Ajá, pusieron pero- por allá atrás, ajá, ¿no? ya. Como que todas esas señales decían, bueno, es que ya no tenía tanto caso, pero bueno, al final de cuentas él es el presidente, Ujú. en funciones todavía, ¿no? Claro. El otro es un presidente electo que Ujú. todavía no entra en funciones. Entonces yo creo que por ahí yo me uno a estas personas que critican el que, si bien es cierto, el tema medioambiental debiera ser uno de los más importantes, de los que todo mundo deberíamos de hablar y tomar acción. Lo cierto es que pues los otros dos conflictos están poniendo en riesgo la propia humanidad Ujú. de manera más rápida que el Claro. deterioro medioambiental, ¿no? Ya, eso es. Bueno, ahí está entonces, Jorge. Hablemos sobre la participación en primer lugar de México, luego pasamos a las dos grandes potencias para Sí. puntualizar bien estos comentarios. Bueno, México, lógicamente representado por Claudia Sheinbaum, viajando en un vuelo comercial, ¿no? Como se ha hecho en el sexenio pasado, a esos niveles. Y bueno, o sea, decir, es una obviedad, ¿no? Que Claudia Sheinbaum vaya, ¿no? Pero no lo debería de ser tanto, considerando que AMLO no asistió a este tipo de reuniones No. de alto nivel, ¿verdad? No fue su estrategia No. de política exterior. La mejor política exterior es la interior, algo así, tenía como Tenía una como- frase ajá, así, así es. exactamente. Entonces, ahí justificaba él, ¿no? El que no iba a participar tanto. Y al final de su periodo, participó por ahí en una que fue en San Francisco hace poco, ¿no? Hace Sí. unos meses apenas, el año pasado. Y bueno, ahí se encontró, ¿no? Con los líderes de alto nivel y se dieron estas fotografías. Pero para mí es una buena señal que empezando el sexenio que estamos iniciando, Claudia Sheinbaum demuestre que tiene una intención de incluirse en estas conversaciones de alto nivel a nivel internacional. Ella habla inglés, está muy bien educada, entonces creo que son buenas señales para iniciar. Ahorita vamos a ir matizando Sí. este comentario de mi parte al menos, Jorge. Yo coincido contigo totalmente. Ujú. Creo que de lo más rescatable desde la óptica mexicana fue eso. Ujú. Primer término, yo soy, al igual que tú, partidario que el presidente de México debe de ser un actor, tal vez no protagónico, pero sí activo en Sí. ese tipo de asambleas, de cumbres, de reuniones de mandatarios. México es un país importante, ¿no? En el mundo. Ujú. A veces no nos creemos eso. Somos la economía número 12. Ujú. Somos el país de habla hispana más grande que hay en el mundo. Y a su Ujú. vez el español es uno de los 5 idiomas más importantes del mundo. O sea, Ujú. somos una nación importante, ¿no? Claro. Y necesitamos un liderazgo presente, que hable. Me gustó que la presidenta de México haya asistido. Ujú. Me extrañó para bien la recepción que le dio o el saludo que le extendió un Macron, por ejemplo, Ujú. ¿no? Presidente de Francia, ¿no? Mandatario de Francia, muy respetuoso y muy caballeroso, ¿no? De Ujú. su parte ahí. No supe a ciencia cierta qué le dijo, pero se veía ella también ¿Cómo congratulada, cómoda, ¿verdad? Su discurso, ves su propuesta? Porque ella pone sobre la mesa esto que tú estabas diciendo, ¿no? Las guerras, ¿no? Las Sí. absurdas guerras, dijo. por aquí fíjate lo anoté. que esa parte la veo bien, Ujú. pero lo platicaba hace unos días cuando casi recién ocurrió la cumbre. De repente se me hizo una carta de muy buenas intenciones, ¿no? Ujú. Que llevas tú a un escenario donde están los principales actores de los principales conflictos del mundo prácticamente, ¿no? Con excepción del gobierno de Israel. Lo que no me gustó fue que, si bien es cierto, el mundo gasta y destina un montón de dinero al tema militar, pues en México hemos hecho lo mismo.
Sí, eso es. Si nosotros revisamos cómo ha aumentado el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional los últimos 10, 15 años, es una de las dependencias del gobierno federal a la que más dinero se le destina. Eso es. Y bueno, los resultados difícilmente los percibe la ciudadanía, ¿no? Al contrario, los niveles de inseguridad son cada vez mayores, la percepción de inseguridad es cada vez más elevada. Entonces, por un lado, creo que me gustó la postura, ¿no? México siempre ha sido un país que promueve la paz, el no intervencionismo. Se ve una continuidad, por obvias razones, de la política exterior mexicana de los pasados 6 años. Más sin embargo, creo yo que, no sé, quisiera pensar que le dieron importancia, ¿no? O que hizo eco en las personas que asistieron a la cumbre, pero pues, la realidad es que creo que no. Ya, eso es. En concreto, ella propuso redistribuir el 1% del gasto militar mundial para programas de reforestación, ¿no? Pues, ¿quién podría estar en desacuerdo en eso, verdad? Eso es, nadie. Jorge. Pero lo que tú nos estás diciendo entonces es que pues esta crítica debería de hacerse al interior del país también, ¿no? Tendríamos que revisar cómo ha funcionado aquí para que luego sirvamos de ejemplo allá afuera, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo de tu comentario. Sí, mira, eso que la mitad de esos incrementos presupuestales de los últimos 10 años a ese rubro del defensa fuera destinada a mejorar instalaciones y crear instalaciones de deporte y arte, acá sería otro tema, ¿no? Eso es interesante. Es un montón de dinero, André. ¿Sí? Entonces, creo yo que ahí lanzas la crítica, pero no te criticas o analizas tu rol acá al interior, ¿no? Sí. Pero en general sí, o sea, estos proyectos de reforestación son indispensables y urgentes para contrarrestar todo el deterioro medioambiental. Así es, entonces, y aquí hay que decir pues que todos seguramente o la gran mayoría de las personas que estaban ahí sentados escuchando ese mensaje conocen al menos de forma superficial lo que está pasando en México en términos de violencia, ¿verdad? Son personas muy bien informadas, con asesores y seguramente también saben, ¿no? Estas contradicciones. Pero bueno, también con esto me parece que México está buscando incluirse en una conversación sobre sostenibilidad, ¿no? Sí. Y llevar este programa que se llama Sembrando Vida, que ha tenido también muchas críticas, ¿no? Más allá de estas contradicciones de cuánto presupuesto destinas a seguridad y cuánto a estos otros. Sembrando Vida ha tenido algunas críticas, pues interesantes ahí a revisar para mejorar este proyecto. Pero creo que con esto México lo que busca es incluirse, ¿no? Como un actor más que está buscando aportar a temas de sostenibilidad. Recordemos que Claudia Sheinbaum tiene una formación en este ámbito, sí. Por lo tanto sabe, ¿no? de lo que se trata. También aprovechó para abordar tensiones globales, para impulsar el nearshoring. Sin embargo, yo creo que por ahí de lo que se supo, ¿no? Luego es complicado enterarse, ¿no? A detalle de qué comentaron, ¿no? Pero de lo que se ha comentado públicamente de ella, que comentó con Xi Jinping, ¿verdad? Para luego pasar a China y después a Estados Unidos, es un agradecimiento a Xi Jinping. ¿Por qué? Por la venta de electrodomésticos, por el huracán Otis que ocurrió, sí. ¿no? Lamentablemente en Acapulco, sí. Fue, ¿verdad? Entonces, aquí yo quisiera hacer un comentario puntual de mi parte, como siempre, todo lo que hablamos aquí, pero me parece pues que aquí entiendo el gesto, ¿no? Entiendo la importancia de ser gratos, pero creo que eso le tocaba al presidente anterior, ¿no? A AMLO agradecer, y tuvo la oportunidad, ¿no? Porque se reunió con Xi Jinping también al final de su sexenio, sí. Como decíamos hace un momento. Entonces, creo que más que agradecer, debimos de haber comenzado a plantear propuestas de cooperación, y más en estos tiempos, ¿no? Donde China, como hemos dicho, pues está incluida en esta conversación sobre lo que está pasando en cadenas de producción, de valor. En América del Norte es un actor muy cuestionado hacia la renegociación del TEMEC. Entonces creo que más que agradecer debimos de haber puesto algunas cartas sobre la mesa de cuál es la propuesta de cooperación, el plan para los próximos 6 años desde México hacia China. Pero bueno, es quizás porque ya lo ha mencionado la presidenta. Ha dicho que México necesita
reducir considerablemente el déficit comercial que tenemos con China, ¿no? Mira, en estas cumbres se dan una serie de reuniones paralelas a... Sí, ¿verdad? De hecho, a mí me llamó mucho la atención cuando se publicó que Narendra Modi, que es el mandatario de la India, deseaba tener una conversación con Claudia Sheinbaum. Entonces, ojalá y haya sido ya en la parte técnica un tema a tratar con el gobierno de China. ¿Sí? Acá yo creo que ha tratado ella de ser muy cautelosa porque al final estamos en medio del pleito de pesos pesados, ¿no? Sobre todo por lo que se avecina ya en unos meses con el inicio de la renegociación y también pues el regreso de Donald Trump a la presidencia el próximo 20 de enero. Entonces, yo creo que lo que tú mencionas es muy importante porque estamos hablando de la relación pues con una nación como China, de la cual no tenemos todavía claro cuál debiera ser la postura de México, ¿no? Creo yo. Sí. Por lo menos eso es lo que percibo. No sabemos si debemos de ser como más agresivos, ¿no? Obviamente sin caer en una disputa ni nada por el estilo, pero a lo mejor ser más enérgicos o suavizar el discurso y las declaraciones a la par de que ellos también tienen una estrategia diplomáticamente hablando muy similar, ¿no? De siempre ser cautelosos y cuidar las formas, difícilmente critican, difícilmente insultan y despotrican en contra. No, eso no entra dentro de la diplomacia china. No. Entonces, por lo menos a mí sí me gustó esa parte que haya tenido estos acercamientos con los meros, ¿no? De la película global. Así es. Y por otro lado, a Biden, ¿no? ¿Qué priorizó en ese acercamiento? Que seguramente hay otra parte técnica, como se ha dicho. Sí, pero todo con ellos. Aquí se dice, ¿no? Por distintos medios de comunicación, pues que pidió la información del Mayo Zambada, ¿no? De cómo estuvo toda esta estrategia para que se fuera a Estados Unidos y quién dio la orden o cómo estuvo toda esta situación. ¿Tú crees? Yo tengo mis dudas ahí, fíjate, cuando lo escuché yo creo que, no sé, hay un tema ahí detrás que yo tengo ahí una teoría al respecto, ¿no? Y el gobierno mexicano sabe por qué no se lo dieron y por qué no les avisaron. Esta forma en que el expresidente trató de alejar un poco a los agentes de la DEA de Estados Unidos en las operaciones mexicanas tiene un impacto, obviamente, ¿no? Claro. Pero los medios también a veces les gusta generar estas controversias donde no las hay, ¿no? Ella declaró, por lo menos yo lo escuché, que tuvo una relación muy cordial y amena con Biden, una reunión ahí corta, ¿no? En donde Biden externaba, pues, que debían seguir la cooperación y todo. Pero bueno, volvemos a mencionar esto. Biden ya está a días de quedar fuera, ¿no? Eso es. Es un actor que políticamente tiene cada vez menos peso, si es que todavía lo tiene. Incluso se cuestionan quién toma las decisiones ahorita. Es verdad. Entonces, no sé, quiero pensar positivo y que Claudia no... Yo lo vería como hasta una imprudencia en una cumbre así. Sí. Sacar un tema de esos ahí. ¿no? Sí, está muy extraño, pero bueno, ahí yo revisando Aristegui Noticias me enteré, ¿no? De esa tienen especialistas sobre el tema ahí. Entonces, claro que sí. Puede ser. Eso es. Entonces, pasemos a China, Jorge, representada por Xi Jinping. Y bueno, también van a plantear, yo diría, aquí, en este caso sí, buscar ser un líder en temas de sostenibilidad y también para el financiamiento de la construcción de infraestructura a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta ya comentada en este espacio. Y bueno, tanto para adelantarnos un poquito, Estados Unidos y China me parece que están buscando liderar esta agenda climática de sostenibilidad. Con Trump seguramente esto va a ser distinto porque ya tenemos un antecedente, ¿no? De su anterior periodo y cómo cuestionó todo este tema del cambio climático, etcétera, ante pues lo que implica para el crecimiento económico de su país y del mundo. Pero al menos estos dos personajes, Biden y Xi Jinping, creo que pues dieron un golpe sobre la mesa para liderar estas discusiones, pero
una contradicción que ambos tienen es que son los países que más gases de efecto invernadero emiten hacia la atmósfera. Entonces, aquí también entramos, ¿no?, en contradicciones que tienen estas dos grandes potencias. Buscan ser líderes en transición energética, pero hoy por hoy son grandes emisores de estos gases tóxicos, CO2, gases de efecto invernadero. Entonces tienen un reto enorme, diría yo. Y en particular, me parece que China lo que buscó fue posicionarse de forma estratégica una vez más, ¿no? La iniciativa de la Franja y la Ruta inició hace 10 años o poquito más. Y una vez más es un tema que China pone sobre la mesa para los países que están ahí, quienes están atentos. Con ello buscan mantener una influencia en regiones emergentes sobre todo. Y bueno, vamos a ver qué sucede con ese proyecto. ¿Cómo ves la participación de China, Jorge? Muy interesante, fíjate, a mí me llama mucho la atención. Incluso me trajiste a la memoria con este miniclip que me mandaste, ¿no? Ajá. Cómo Xi Jinping pues sigue ejerciendo un liderazgo y un protagonismo que a veces en ciertos medios o ciertos personajes no desean reconocerlo, ¿no? Como si aquello se hubieran hecho ayer, ¿no? Estamos hablando de un país importante para el mundo, una civilización milenaria, y me gusta que sean protagonistas, que haya estos contrapesos, ¿no? Donde ya los discursos de intervencionismo, de condicionamiento, ¿no?, por parte de las instituciones internacionales, de el querer imponer una única forma o manera de ver y de hacer las cosas en el mundo, pues ya quedaron en el ayer. Hoy en día China trae un discurso mucho más conciliador, diría yo, ¿verdad? Donde buscan entrelazar los intereses de distintas naciones muy sui generis, ¿no? Hace rato pues, mencionábamos, o sea, estás hablando de líderes de peso, por ejemplo, un Erdogan en Turquía, ¿no? La propia India, Brasil, Estados Unidos, Alemania, que no dejan de ser potencias, aunque ahorita están atravesando por situaciones de crisis. Pero desde el punto de vista de China, me gusta que asuman este protagonismo y sobre todo que vendan al mundo este megaproyecto de nación que tienen con la Franja y la Ruta como un escaparate y una posibilidad de mejorar las condiciones de las personas de esos países, ¿no? Eso es, ¿no? Al final China lo que plantea es ser una alternativa para crecimiento económico, para desarrollo. Y ahí están sus propuestas, ¿no? Que contrastan mucho con Estados Unidos, ¿no? Desde la ideología, ¿no? Entonces, al final se ha convertido en eso, ¿no? En una alternativa con sus propias instituciones, como esta, la iniciativa La Franja y la Ruta, pero luego están sus bancos con sus préstamos distintos, ¿no? A cómo se ha manejado el Banco Mundial y otras instituciones internacionales que hacen préstamos, con sus similitudes también hay que decirlo. Pero bueno, definitivamente hoy en día esta iniciativa de la Franja y la Ruta ya da para revisarse, ¿no? Porque han pasado 10 años desde que se lanzó y ya hay resultados medibles más allá del discurso de las propuestas que lanzó Xi Jinping en 2013. Así Nos va a tocar pisar el acelerador con esos trabajos pendientes sobre la materia, sí, ¿no? Así es. Fíjate, André, ahorita que estás mencionando esto, a veces me han mencionado a mí o me han comentado, ¿no? Que sonamos muy pro China, ¿no? Incluso con dudas que si alguien está detrás de nosotros ahí. Sí. Al final de cuentas, pues no hay nada, ¿no? Es un mero interés académico e intelectual. Sí. Pero fíjate, no hay un modelo alternativo como este megaproyecto de la Franja y la Ruta desde la óptica de los G7, por ejemplo. Tú te das cuenta, sus discursos nunca van en el sentido de qué hacemos por ti, ¿no? ¿Qué hacemos por la región, verdad? ¿Cómo mejoramos las condiciones? Y los países, pues, están hartos de ese tipo de sometimiento. Si tú analizas el choque ideológico, político, discursivo de mandatarios en América Latina con su contraparte en Estados Unidos, va por ahí, ¿no? Decir, oye, ya basta, o sea, llevas décadas sometiéndonos,
jugando como si fuéramos fichas de ajedrez, ¿no? Moviéndonos a diestra y siniestra, gobiernos, golpes de Estado, no sé, infinidad de situaciones, cuando la otra parte lo que te propone es invertir, generar mejores condiciones. Entonces, no es que uno sea pro o en contra de. Acá las evidencias a 10 años, como tú bien lo recordaste, pues ya están ahí, ¿no? Ahí está el puerto de Chancay en Perú. Una mega obra, ¿no? Que justo se inauguró hace unas semanas apenas. Sí. No, es que los chinos están invadiendo. Bueno, si a eso le llamas invasión, pues acá hemos sido invadidos hace más de 200 años. ¿Y qué hay? ¿No? ¿Qué hay? ¿Qué evidencias hay de un interés de aquellos invasores en que nosotros progresemos, aprendamos a hacer las cosas distintas, mejoremos las condiciones de la gran mayoría, ¿no? Porque este discurso además va por ahí también. Hay que recordar la forma en que ideológicamente el gobierno de China trata de mejorar, ¿no? Las condiciones de las personas, ¿no? Así es. Sí, al final de cuentas este espacio y lo que estamos haciendo también en otros es promover la conversación, el conocimiento, la información sobre ese gigante que a veces creemos que sabemos cosas sobre él, pero luego no nos ponemos a estudiarlo, ¿no? A revisar lo que está viendo. Entonces, pues bienvenidas las críticas, lógicamente, pero hay que estudiar, ¿no? O sea, eso es, ¿no? ¿Qué se sabe de resultados sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta en el mundo y en América Latina y en México, a pesar de que no se ha incluido? Eso es lo que promovemos nosotros, ¿no? Que se hable sobre el tema, es necesario, dada la importancia que tiene ese gigante asiático y que no creemos que la solución sea ignorarlo, ¿no? Definitivamente. Así que bueno, pasemos a Estados Unidos. Jorge, Joe Biden representa a esta nación en esta cumbre de los 20, ya a días de salida prácticamente, a meses o un poco menos de un mes. Así que resaltar el liderazgo también que buscó marcar en términos de cambio climático y compromisos que puso sobre la mesa para reducir las emisiones. Es el segundo. El primero es China, para quienes digan que somos pro China, pues el primer país que más gases de efecto invernadero está ahí. Emite ese tipo es China, luego le sigue Estados Unidos. Entonces son las dos grandes potencias que más emisiones están teniendo y que al mismo tiempo se están comprometiendo en estas alianzas para reducir esas emisiones. Vamos a ver qué pasa, ¿no? En el futuro próximo. Me parece que Estados Unidos también tuvo una importancia para dedicar temas sobre tecnologías emergentes, la inteligencia artificial, ¿no? Que es un tema que ven con preocupación algunos sectores de Estados Unidos y que quieren que se regule, ¿no? Pero también es por eso la importancia, ¿no? De luego contrastar lo que está haciendo China, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de China? Otro gigante que ha avanzado mucho en inteligencia artificial. ¿La van a regular? ¿No la van a regular? Y si la regulan, ¿cuáles van a ser las diferencias que van a tener con Estados Unidos? Y luego, ¿qué implicaciones puede tener eso para la sociedad, la economía, las empresas, la educación, etcétera, ¿no? Entonces, es importantísimo contrastar esos dos grandes sistemas que hoy en día se están confrontando, ¿no? Y la inteligencia artificial es uno que preocupa en Estados Unidos, pero sobre todo la regulación, ¿no? Y quizás China, pues, está más calmado y financiando proyectos para que eso avance sin tanta regulación, pero no sabemos mucho, ¿no? Del caso chino. Sin lugar a dudas, necesita la atención para ver qué está pasando por allá, ¿verdad? Creo yo que el tema en Estados Unidos es más preocupante porque casi todo el progreso en la alta tecnología descansa en particulares. A diferencia de muchos de los proyectos en China en donde el Estado está involucrado directamente, ¿no? Entonces ahí hay una gran diferencia. Eso es. Además de la crítica cada vez más recurrente de este rol tan protagónico que van adquiriendo los dueños de estas mega empresas en Estados Unidos de la tecnología, que son cada vez más actores protagónicos en el funcionamiento del propio gobierno del país, ¿no? Entonces ahí la oligarquía en su total evidencia, ¿no? Tú puedes observar ahí. Yo creo que es un tema que la sociedad estadounidense tendría que cuestionarse
todo ese poder que le han entregado a estos megaempresarios, pues al final no termina siendo contraproducente para los propios intereses de progreso de la sociedad como tal, ¿no? Fíjate, encumbras empresas que luego están perjudicándote más de lo que te ayudan, ¿no? Ese es un tema medio contradictorio ahí. Fíjate que precisamente aquí uno de los apartados relacionado con las declaraciones de Joe Biden y las personas que asistieron representando al gobierno de Estados Unidos a la cumbre, pues es esto de seguir tratando de hacerle frente a la influencia de China, ¿no? Así es. A la invasión, algunos dicen, ¿no? Yo creo que evidencian la incapacidad de las empresas estadounidenses por competir con las empresas chinas, y ese discurso para nada ayuda en una cumbre a tratar de sacar temas en común adelante. Ya. Estás criticando e insultando al otro, pues, aquí difícilmente te vas a poner de acuerdo en algo, ¿no? Claro, así es. Es otro de los grandes temas que puso sobre la mesa Joe Biden. Con México, por ejemplo, ¿no? Pues es un socio clave de las cadenas de suministro, por lo tanto, pues ese tiene que ser el papel que juegue nuestro país frente a China, que ya sabemos que está incluido en esta conversación por todo el nearshoring, pero también su participación con bienes intermedios para la industria local de manufacturas, donde está el TEMEC, ¿no? Siendo una parte importante. Así que bueno, Jorge, tenemos que los grandes temas de esta reunión del G20 pues tuvo importantes implicaciones para el cambio climático en primer lugar. Aquí el reto que se ve para estos 3 países y para todos los que conformaron esa reunión, pues es el cómo van a equilibrar esas agendas nacionales, ¿no? Cómo esos intereses nacionales se van a hacer compromisos internacionales después, ¿no? Hay muchos intereses, muchas necesidades distintas en esos países y cómo van a lograr, ¿no? Tú decías al inicio que tienes tus reservas, ¿no? Sobre qué tantos resultados va a dejar esta reunión en términos de acuerdos, de compromisos. Venimos de unos BRICS con decenas, ¿no? 130 y ¿cuántos eran? 130 y tantos, 134, acuerdos. 38. Sí. Así es, entonces, ¿aquí qué va a quedar, no? Ese es el reto. Hubo un documento también que firman los mandatarios que asisten en representación de los países. Y mira, escuchaba yo cómo hasta el propio gobierno de Argentina, ¿no? Con este presidente tan controversial de Javier Milei, firmó el acuerdo, pero a las horas ya estaba despotricando en contra de los acuerdos, valga la redundancia, plasmados por escrito en X, ¿no? Ahí tuiteando ahí cosas de no estoy de acuerdo en la Agenda 2030. Entonces, por eso es que yo de entrada, al ver lo opuestas de las formas y de la ideología actual de muchos de los miembros del organismo, del grupo, es un grupo, yo ya no le veo mucho futuro al G20, ¿no? O sea, están tan polarizados que no, se me hace como que invitas a la posada a los miembros de la familia que peor se llevan, ¿no? Entonces, eso es. Digo, asisten a la posada, pero ¿qué tanto puedes esperar de que organicen un intercambio, claro, o se lleven bien? Sí, van a posar para la foto ahí al lado del árbol de Navidad, pero de ahí no va a pasar, creo yo, ¿no? Entonces, de ahí es donde nace mi pesimismo, ¿no? Ojalá y esté equivocado y pudiera prosperar esto, pero yo definitivamente creo que al no haber estado el equipo y el presidente electo de Estados Unidos, pues ya esto fue así como que... Ahora, pues tampoco no todo descansa en Estados Unidos, ¿no? Claro. Sí, es un actor importante, pero los otros pues tienen su peso. Yo creo que ahí Javier Milei quiso, como le gusta, quererse ver diferente, ¿no? Al resto y decir, no, yo no estoy de acuerdo. Y una sarta de tonterías que publicó por ahí. Pero al final estos acuerdos pues se deben de traducir muchas de las veces, André, y ahí es donde salta la liebre, pues con dinero. Con dinero de los gobiernos. Hay que redistribuir parte de los ingresos públicos a financiar programas, políticas públicas muy específicas, sobre todo en el apartado para el cambio climático, ¿no? ¿Qué tanto vas a invertir para
no sé, energía eólica, ¿no? Fotovoltaica acá en un estado, Baja California, donde pudiera ser una potencia, ¿no? Ahí va a estar entonces la clave, ¿no? De ¿qué va a pasar? ¿Qué tanto va a impactar esto en energías renovables, en negocios que tengan una perspectiva sostenible? Ya lo veremos en los próximos años para venir aquí a hacer un balance, ¿no? De qué dejó esa G20 de 2024. Por otro lado, Jorge, sin lugar a dudas la geopolítica, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Hay tensiones entre Estados Unidos y China que ahí se dejaron ver y que eso tiene impacto en cadenas globales de producción, de suministro, de valor. Entonces, aquí me parece que una vez más tenemos que resaltar el papel que tiene México, ¿no? Ante estas tensiones de estos dos grandes invitados. Es una pieza fundamental para ver cómo se van a reconfigurar estas cadenas globales de producción y el nearshoring también, ¿verdad? Entonces, hay que estar atentos sobre cuál va a ser esa estrategia, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos años? Trump ya mezcló el tema migratorio, fentanilo y comercial, ¿no? Que habíamos dicho que son... está en una misma ecuación, parece ser para él. Totalmente, pero que tenemos... es erróneo, ¿no? Así es un error técnico hacia el TEMEC, ¿no? Que es comercial totalmente. Entonces, esa imposición de aranceles por razones migratorias o de seguridad en términos de la producción de fentanilo y su exportación, pues tendrá que ser considerado, ¿no? Para la diplomacia, para el Servicio Exterior Mexicano, para la Secretaría de Economía, para los mismos empresarios, ¿no? Porque aquí el tema es que al mismo tiempo China, ¿no? Es una variable que se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Que está, dicen ellos, hay una coalición entre China y México para introducir estos bienes de la nación asiática. Casi de contrabando, ¿no? Así lo declaran es. Así como si fuera mercado negro, ¿no? Sí, que sea parte o que pase como contenido regional, ¿no? Uh-huh. Recordemos que en el sector autopartes y automotriz, pues el contenido regional de América del Norte ha subido de una forma considerable. Sí, ¿verdad? ya ahorita está en el 75%. Así es, 75% de todo lo que constituya un vehículo tiene que ser de América del Norte para que tenga esos beneficios. México, Estados Unidos así o Canadá. Es, del TEMEC, ¿verdad? Entonces es lo que están acusando de que estos bienes intermedios vienen de China, ¿no? Y a mí me parece pues hasta un sueño, ¿no? Que lleguemos a esos niveles de cooperación y de estrategia con China, ¿no? No. Es como, ojalá, ¿no? Tuviéramos esa capacidad para negociar con los chinos. Sí, no llegamos a tanto, esa es la realidad, ¿no? Yo creo que, perdón que te interrumpa, uh-huh. Mucho es lo que yo siempre digo, ¿no? Mucho él lo habla desde la ignorancia. Sí. Podrás ser el presidente del país más importante uh-huh. hasta la fecha del mundo, uh-huh. pero desconoce muchas cosas de la realidad comercial, uh-huh. migratoria, política que se vive hoy en día, ¿no? Uh-huh. Fíjate, ya hizo una declaración también interesante el secretario de Economía mexicano uh-huh. de, pues vamos a tener que reaccionar ante esas acciones de aranceles. Uh-huh. México tendría que reaccionar. Sí. Pero la presidenta salió días después a decir, no vamos a caer en una guerra comercial uh-huh. con Estados Unidos, ¿no? Claro. Me ha gustado la cautela de ella, fíjate, uh-huh. me ha gustado. No se está, por dentro ha de tener uh-huh. una incertidumbre muy grande. Sí. Imagínate tú, ¿qué será de México en caso de que quedara fuera, por ejemplo, del TEMEC? ¿Qué uh-huh. digo? Acá también hay un plazo, ¿no? La expulsión esta que promueven desde Canadá no es de la noche a la mañana. Uh-huh. Creo que hay un periodo de 10 años uh-huh. en donde te anuncian y a partir de ahí empieza a correr el tiempo uh-huh. para que tú al final quedes fuera. Ya, uh-huh. Eso es. Pero también cómo debe de considerar el empresariado mexicano ese plan B, uh-huh. ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Y C y D, hasta la Z. Sí. Jorge, que tenemos que tener ante estas situaciones y retos, ¿no? Que tiene nuestro país. Así que bueno, Jorge, nos perfilamos hacia el final de este episodio. Pues es muy importante, ¿no? Poner atención, como hemos dicho, a estas reuniones y sobre todo lo que suceda entre estas potencias, pero también los países y las economías emergentes, ¿no? ¿Qué participación tienen allí? Porque como tú comentabas al inicio, pues este grupo de los 20 se conforma por ese G7
que al mismo tiempo está buscando tener un contrapeso desde los BRICS. Entonces ahí está esa amalgama, ¿no? De consideraciones sobre el futuro de la humanidad. Entonces es bien importante, ¿no? Que sigamos prestando atención, porque esto va a tener impactos en las decisiones de las cadenas de suministro, de las empresas, de los negocios internacionales. Y bueno, ante esto México tiene una oportunidad clave, única, para convertirse en un puente, ¿no? Entre China y Estados Unidos. Híjole, la pregunta es, ¿lo va a saber aprovechar, ¿no? ¿Va a poder construir ese puente o va a construir muros que impida, ¿no? Que vengan estos bienes intermedios, maquinaria que sirve para la industria manufacturera desde China, y al mismo tiempo otro muro con impidiendo que salgan migrantes y abriéndole la puerta a unos repatriados que seguramente nos van a mandar y causando una crisis migratoria en la frontera norte, pero también en la del sur de nuestro país? Entonces, ojalá que eso México lo veo más factible. Fíjate. ¿Más factible? Sí. Uh-huh. El escenario migratorio creo yo que es el primero en el que México va a tomar cartas en el asunto. Uh-huh. Ya hubo. Sí, ya tenemos estas caravanas que se desviaron a Oaxaca, uh-huh, ya parece ser fueron desarticuladas, lamentablemente para estas personas, ¿no? Que aspiraban en llegar a la frontera norte de México para pues cruzar, ¿no? Uh-huh. Ya dice la autoridad, ya fueron desarticuladas. Creo yo que la parte migratoria va a ser lo primero. Uh-huh. Lo más difícil que yo veo es que Estados Unidos imponga estos aranceles tan elevados a México, ¿no? De alguna forma quiere tener una carta con cual presionar para mayores beneficios a la hora de renegociar uh-huh el TEMEC. Sí. Yo así lo veo, ¿verdad? Uh-huh. Sí. ¿No es lo adecuado? Yo creería que no, ¿verdad? Somos socios, somos vecinos. Oye, ¿por qué me quieres torcer el brazo, uh-huh, ¿no? Y forzar? Vámonos poniendo de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Pero son las maneras de Estados Unidos, volvemos a repetirlo, ¿no? Uh-huh. Esto ha sido histórico. Sí, ¿no? Eso es. Pero al final de cuentas, como lo dices, Jorge, hay mecanismos para voltear esta situación, ¿no? Para decirlo claro, ¿no? Esto de poner un arancel a un país con quien tienes un tratado de libre comercio de tanto tiempo es hasta irónico, ilegal. Va en contrasentido de la esencia del tratado. Sí, entonces, totalmente. Fácilmente México puede disponer de paneles de controversias en cuanto se anuncie, ¿no? El 25% para tales bienes. Entonces, esa debe de ser una parte estratégica para México, el buscar esas partes. Recordarle a la audiencia que sigan atentas a las decisiones que se toman en estas reuniones. Tienen impactos en los negocios. Pensemos en conjunto, ¿no? ¿Cómo puede influir este tipo de reuniones y acuerdos que se hacen para los negocios, para las estrategias futuras? El cambio climático, el medio ambiente es una prioridad aquí. En estas reuniones lo está haciendo a nivel local. Hay que ponernos a pensar, ¿no? Si nuestros empresarios están con una agenda como esta que está a un nivel más alto, ¿verdad? Sí, uno aprende mucho dándole seguimiento, uh-huh, a estas asambleas, a estas reuniones de mandatarios. Estás hablando de pues los principales países del mundo ahí, uh-huh, reunidos, ¿no? Coincidiendo. Más allá que pueda uno estar o no de acuerdo en las posturas, pues es importante, ¿no? Darle seguimiento, qué se acordó, con quién el mandatario de tu país tuvo acercamientos, uh-huh, qué se puede desprender de ello, claro, a quienes aíslan por sus posturas, por uh-huh su manera, ¿no? O sea, la política es muy interesante, ¿no? Yo uh-huh siempre insisto en que debiéramos de ser una sociedad, la mexicana, más politizada, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Entonces, Jorge, pero estamos abiertos, como siempre, a escuchar propuestas de temas, ¿verdad? Sí, preguntas, comentarios, críticas que nos quieran hacer a Jorge, a mí, sobre los temas y cómo los abordamos en esta conversación. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, como siempre, a UABC Radio, a Omar, por todo el apoyo para producir este espacio de conversación. Gracias a la FCA por el apoyo también y a la Universidad Autónoma de Baja California. Muchas gracias. Un saludo y gracias a todos. Hasta luego. Diálogos sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.